Mi nombre es Wenceslao Martín, soy director de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada y tengo el honor de encargarme de dar la bienvenida y hacer las presentaciones iniciales en estas jornadas sobre las universidades y su papel en la compra pública responsable. No obstante, antes de dar paso a las personas que van a dar la bienvenida de la charla inaugural, sí quisiera dar algunos apuntes técnicos, ¿de acuerdo? Como siempre, en este tipo de eventos online es necesario advertir que las jornadas están siendo grabadas, van a ser grabadas en su integridad. Por lo tanto, si alguien no quiere aparecer, lo único que tiene que hacer es desconectar el dispositivo de vídeo, ¿no?, de la cámara. Por otro lado, sí que os rogaría a todos los asistentes y a todas las asistentes que os identifiquéis con vuestro nombre completo, porque luego las preguntas se os enviarán en aquellos casos en los que no se pueda, por las limitaciones de tiempo, realizarlas, ¿no? El programa es extenso, tenemos un tiempo limitado, por lo que después de cada intervención se responderán dichas preguntas a través del chat y en aquellos casos en los que no sea posible incluso se podrán enviar para su respuesta. No obstante, se elaborará con posterioridad un documento con las principales preguntas y respuestas recopiladas durante la jornada. ¿De acuerdo? Muy bien, pues antes de dar paso a la conferencia inaugural, que correrá a cargo de Francisco Blanco, a quien presentaré más adelante, y sí que quisiera dar paso a la representación de gerencia en la Universidad de Granada aquí en nuestra jornada, ¿no? La gerencia, como todos sabéis, es el organismo de la universidad, el organismo perteneciente al equipo de gobierno, que se encarga, pues, de todos los procesos de planificación, de las operaciones, actividades de organización que permiten, a través de la evaluación de los recursos humanos correspondientes al personal de administración y servicios, la coordinación de actividades económicas y la adquisición de materiales y de suministros básicos, lo que permite, entre todo, el funcionamiento óptimo y eficaz de la institución. Por tanto, como podéis imaginar, la gerencia es prácticamente el motor del buen funcionamiento. Y qué mejor que en nombre de gerencia, qué mejor que presentaros nada menos que a la vicegerente de Asuntos Económicos, que ya el nombre da un poco de susto, ¿no? Sobre todo los que nos dedicamos en gestión, cuando hablamos de vicegerencia de Asuntos Económicos, nos asustamos un poco, pero conociendo a la persona que ostenta el cargo, que es María del Mar Núñez González, pues se queda uno tranquilo porque tiene una experiencia dilatadísima en el ámbito de la gestión como funcionaria de carrera. Y bueno, pues quisiera darle la palabra a nuestra compañera y mi amiga María del Mar para que os dé la bienvenida y os envíe algunas palabras. María del Mar, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas, y ante todo, bueno, quiero agradecer a Wenceslao, pues, su bienvenida a esta jornada, ¿no?, y a la participación en esta mesa, ¿vale?, que para presentar estas jornadas que van a ser muy interesantes sobre las universidades y su papel en la compra pública responsable. Especialmente quiero resaltar el gran trabajo que están desarrollando Xenia Domínguez y Nacho Álvarez, que están haciendo posible esta jornada dentro del marco de proyecto concedido por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, denominado la compra pública responsable en la universidad como herramienta fundamental para la consecución de la Agenda 2030. La Agenda de 2030 de Desarrollo Sostenible nace de una cumbre histórica en septiembre de 2015 entre jefes de Estado y de Gobierno, siendo a partir del 1 de enero de 2016 cuando se erige en aplicación universal para unar los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030, en un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, basado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos como ODS. Respecto a mí, deciros que siempre he estado muy ligada a la contratación administrativa. Antes de llegar a la gerencia estuve 14 años en el Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial y otros 14 años en la Oficina de Control Interno, donde viví, pues, la revolución que suponía la entrada en vigor de la última Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 9/2017 de 18 de noviembre. Esta ley
traía cambios más profundos respecto al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a la que derogaba, y venía a hacer un guiño al objetivo de desarrollo sostenible. Se partía del convencimiento de que la contratación pública, dado el elevado volumen de recursos que moviliza, debía convertirse en un instrumento estratégico para la consecución de objetivos de interés general y el desarrollo de políticas públicas como la protección del medio ambiente, la eficiencia y ahorro energético, la lucha contra el desempleo, la integración de personas con discapacidad, el comercio justo, la igualdad de género, la innovación. De ahí que la ley incluyera una serie de previsiones entre las que destacaban cláusulas sociales y medioambientales, obligaciones esenciales relacionadas con la calidad de las condiciones de empleo y retribución u otras que venían a reforzar las ya existentes, como los contratos reservados a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Desde entonces se ha ido avanzando lentamente, yo diría que más que nada porque era un impositivo legal que iba aparejado con la ley y que había que cumplirla, pero siempre desde la parte cómoda, pues como se dice, el papel lo aguanta todo. Y no como un compromiso moral de que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo por este mundo y las personas que lo conforman. En cuanto a la repercusión de la compra pública en las universidades, como bien sabéis muchos de vosotros, investigadores de la Universidad de Barcelona realizaron un estudio de impacto económico del sistema de universidades públicas españolas, auspiciado por el Ministerio de Universidades, sobre datos recogidos del año 2021. Como resultado de este informe, el conjunto de universidades públicas españolas contribuían al Producto Interior Bruto, el PIB, en un 2,2%, suponiendo una facturación diaria de 113 millones de euros, destacando a la Universidad de Granada por ser la universidad que se situaba a la cabeza de toda España con un 8% del PIB. Estos datos tan significativos nos llevan a la conclusión de que las universidades podemos influir en el mercado con decisiones dirigidas a una compra pública responsable o también llamada estratégica, aplicando al proceso de licitación y compra de bienes y servicios criterios serios relacionados con la sostenibilidad ambiental, el impacto social, la lucha contra la desigualdad y las prácticas comerciales justas y transparentes. Criterios o cláusulas alineados con los compromisos y políticas asumidos dentro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El proyecto que está llevando a cabo Xenia y Nacho desde hace más de un año, manteniendo reuniones con personas estratégicas dentro de la contratación administrativa, recabando información, analizando datos, obteniendo resultados y mostrando de algunos de ellos a lo largo de esta jornada, están sirviendo para sensibilizar a las personas de su entorno, haciendo, no sé si proponiéndoselo o no, de Pepito Grillo, ese grillo que acompaña a Pinocho, ¿vale? Al despertar nuestra conciencia de que no nos estamos esforzando lo suficiente y que podemos contribuir más a la consecución del objetivo de desarrollo sostenible, no solo a título personal, sino como universidad. Muchos y muchas de los que hoy estáis aquí tenéis decisión de compra en la universidad, por lo que podéis, en la medida de vuestras posibilidades, llevar a cabo una compra responsable, en la que se cause el menor daño posible al medio ambiente y a otras personas que son víctimas de explotación y que están detrás de esos productos que adquirimos y servicios que nos prestan. Os invito a que Pepito Grillo os acompañe en vuestra toma de decisiones, tengáis que contratar prestaciones de servicios y adquirir compras. Pensad qué criterios tenéis que seguir de selección para contribuir con vuestro granito de arena a una compra pública responsable, con respeto al medio ambiente y a las personas, no solo en contratos mayores que requieren de expedientes de contratación, sino en contratos menores que son la mayoría de los que contratáis, muchos de los que hoy estáis aquí. Y a los que os doy mi más calurosa bienvenida y os deseo que disfrutéis de esta interesante jornada. Muchas gracias a todos y a todas. Muy bien, María del Mar, muchísimas gracias. Como yo ya he dicho, tú tienes una experiencia dilatadísima y por lo tanto, qué mejor que tú para estar hoy con nosotros. Bueno, yo como director de Cooperación al Desarrollo, sí que quisiera, antes de pasar a la conferencia inaugural, comentaros unas breves palabras sobre, o daros unas pinceladas sobre lo que hace la Universidad de Granada en el marco de la cooperación. Como sabéis, o si no lo sabéis, yo os lo digo, la Universidad de Granada canaliza desde 2001, es decir, que dentro de un año cumpliremos 25, canaliza la cooperación al desarrollo a través del Centro de Iniciativas a la Cooperación al Desarrollo, CICODE sería el acrónimo, ¿no? Y básicamente nuestro centro pues, realiza esa cooperación universitaria al desarrollo que tiene tres pilares básicos, ¿no? La formación, por un lado, la transferencia de conocimiento con nuestros socios del sur global y
un apartado esencial, que es precisamente en el que se enmarcan estas jornadas, que es la formación y sensibilización. Una actividad que lleva realizándose desde CICODE, desde su creación, a través de una amplísima gama de actividades, ¿no? Como pueden ser talleres, proyectos, pueden ser también conferencias, publicaciones o eventos, ¿no? Además, también en el ámbito de la educación para el desarrollo, que es la actividad esencial también de CICODE, pues se han llevado a cabo iniciativas para fomentar y promover la investigación en el ámbito del desarrollo, ¿no? Como pueden ser proyectos de investigación con agentes diversos, financiación de un voluntariado internacional, dando así una implicación y una participación social lo más amplia posible, y también mediante la financiación de proyectos de TFM, de trabajo fin de máster, trabajo fin de grado, en el ámbito del desarrollo, para implicar también de una manera expresa al colectivo universitario de estudiantes y de personal investigador. ¿De acuerdo? Pues precisamente hablar de CICODE o hablar de cooperación en la Universidad de Granada es hablar de esa Agenda 2030 de la que nos ha hablado ya María del Mar Núñez, y de los famosos ODS, o también llamados Objetivos Globales, que no olvidemos que son esos 17 objetivos, ya se acordaron por Naciones Unidas en 2015 por los 193 países que había en aquel momento, ¿no? Y que básicamente lo que persiguen pues, es la promoción y la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la lucha contra la pobreza. Iba a decir la lucha contra el cambio climático, aunque el cambio climático ya está aquí, ya más bien sería la adaptación a ese nuevo paradigma climático en el que nos vemos abocados. Y, en fin, esos 17 objetivos son básicamente los que nos marcamos también desde CICODE para trabajar en el ámbito de la cooperación. Precisamente en este contexto, pues, se enmarca el proyecto que, como ya también se nos ha dicho antes, se denomina compra pública responsable en la universidad como herramienta fundamental para la consecución de esa Agenda 2030. Este es un proyecto que está financiado por la Junta de Andalucía a través de su agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo, que todos conocemos como ACI, y que refuerza este proyecto el compromiso institucional con los principios de sostenibilidad y responsabilidad social. Básicamente, el proyecto, como no puede ser de otra forma, está relacionado estrechamente con la consecución de ese ODS 12, ¿no? Ese objetivo 12, que es la cajita de color marrón, con el número 12, que define o que persigue garantizar las modalidades de consumo y la producción sostenible. Este es básicamente el gran objetivo, que por supuesto está relacionado con otros. Evidentemente, estos objetivos de desarrollo sostenible no son únicos y no son aislados, tienen totalmente relación. Precisamente este tendría relación con el objetivo de lucha contra la pobreza y con otros más, ¿no? Básicamente, este proyecto persigue, como digo, alcanzar ese ODS 12 mediante dos ejes básicos. Por un lado, buscar una coherencia en la política de las administraciones públicas, instituciones públicas, y en la defensa y exigibilidad de los derechos humanos en todo lo que se refiere a las políticas de contratación de servicios y suministros. ¿De acuerdo? El proyecto hasta el momento ya ha llegado hasta más de 6.000 personas, pues gracias al trabajo que han desarrollado fundamentalmente Xenia Domínguez y técnica de cooperación de nuestro centro, y Nacho Álvarez, también técnico en proyectos de cooperación. El proyecto tiene 3 ejes fundamentales, el primero de los cuales los 3 bloques o 3 marcos fundamentales son sensibilización y movilización, fortalecimiento e investigación. El primero de ellos, que es la sensibilización y la movilización, afecta a toda la comunidad universitaria y hace referencia a los impactos sobre el consumo, al impacto del consumo, el consumo responsable, y el rol de las administraciones públicas en sus prácticas de compra. Para ello se han llevado a cabo conferencias, talleres e incluso un programa radiofónico y una campaña
titulada Universidad 100% Responsable. Esto en todo lo que se refiere al bloque de sensibilización y movilización. El segundo bloque está íntimamente relacionado con el fortalecimiento institucional a través de la creación de sinergia entre los distintos responsables y agentes involucrados en la contratación pública, ahí mediante intercambio de prácticas, experiencias y promoción, sobre todo de medidas concretas para la producción, el fomento de la producción responsable. Finalmente hay un tercer bloque, hay un bloque adicional, el bloque tercero, que está relacionado con la investigación para el desarrollo, en donde aquí lo que se hace es analizar a través de la recopilación de datos de las distintas políticas de contratación que ha llevado a cabo la Universidad de Granada y que vaya a conocer durante esta jornada. Y bueno, básicamente, dicho esto, creo que lo mejor es ya pasar digamos, a la conferencia, a la ponencia inaugural que va a correr a cargo de Francisco Blanco. Francisco Blanco tiene un currículum que desde luego no puede ser mejor para esta jornada. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, miembro del Observatorio. Esto sí voy a tener que leerlo porque la verdad es que ocupa muchos puestos de responsabilidad. Es miembro del Observatorio de Contratación Pública. Entre el año 95 y 2004, si no me equivoco, fue secretario de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña. Entre 2004 y 2009 fue subdirector general de Suministros y Servicios de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat y hasta el 2018 director de Coordinación de Contratación Administrativa del Ayuntamiento de Barcelona. Pues como podéis imaginar, yo creo que el mejor experto para esta jornada ha sido difícil. Así que doy la enhorabuena a Xenia por haber encontrado a Francisco, contactado con él. Y bueno, como podéis imaginar, este compañero, pues con esa dilatadísima formación, pues tiene un currículum repleto de cursos, conferencias y seminarios que de verdad daría para casi toda la jornada hablar de cada una de ellas, de esas contribuciones. Así que, sin más preámbulos, querido Francisco, bienvenido a la jornada y tiene usted la palabra. Muy bien. Se me oye bien, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, Wenceslao, por la presentación y muchas gracias a todas las entidades que, en fin, impulsan esta jornada, por la invitación que me habéis realizado, al Vicerrectorado de Igualdad de la Universidad de Granada, al Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo, a la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, a la Agencia Andaluza de Cooperación. En fin, gracias por acordaros de mí y encantado de participar. Y sobre todo muchas gracias a Xenia Domínguez, porque yo soy un desorganizado mental y un inútil digital, con lo cual, si no hubiera contado con la paciencia de Xenia, creo que aún estaría, en fin, preparando la jornada. En fin, yo creo que mi función, por lo que me hago idea, es un poco la de ser telonero de la actuación principal, que es la presentación de todo un estudio que se ha realizado sobre la contratación pública en la Universidad de Granada. Además, hay gente que tiene biorritmos de tarde, noche, y por la mañana a primera hora uno neuronalmente no está muy activo, con lo cual mi tiempo es un poco para que su sistema mental vaya ganando en intensidad y realmente aplique su conocimiento en la parte central de la jornada, que es, me parece muy interesante, estudiar en concreto la contratación pública, los errores, los aciertos y cómo, sobre la práctica concreta, cómo avanzar en compra pública sostenible. Con lo cual, mi función es contar con la mitad del auditorio, que seguramente no me va a oír con mucha atención porque todavía su sistema neuronal no está muy activo, y me voy a permitir ciertos grupos. Ya algunos de las intervenciones anteriores han querido contextualizar lo que es la Ley de Contratos del Sector Público del 2017.
Yo lo voy a volver a hacer, disculparme, son 10 minutitos, pido un poco de paciencia, pero creo que a veces olvidamos el origen del por qué en Europa se ha impulsado la vinculación del mercado único europeo con la compra pública. Y nos enredamos en discutir el sentido del apartado, de la coma, del artículo relacionado con no sé qué artículo, y organizamos auténticas batallas jurídicas sin recordar los principios por los cuales la contratación europea ha intensificado su vinculación con los objetivos ambientales y los objetivos sociales. En este sentido, hay que recordar que efectivamente, y esto es un perogrullo, la ley del 2017 de contratos públicos española es la transposición de las directivas comunitarias del 2014, las cuales a su vez parecen que sean el punto, el Big Bang, el inicio en Europa de esa reflexión, la vinculación de un mercado único, inteligente, luchador contra el cambio climático, como si fuera ese el momento de inicio. Tampoco es así, no es así. En realidad, yo situaría el inicio, y tampoco lo sería, pero lo situaría antes, en la crisis del 2008. La gran crisis financiera mundial es el detonante de una reflexión europea acerca de la reconfiguración de un mercado único europeo, pero que debe llevar a cabo una estrategia de redefinición de ese mercado, potenciando los aspectos sociales y ambientales. Estamos ante una actividad administrativa de todos los estados que supone el 15%, alrededor del 15% del Producto Interior Bruto europeo. Y yo siempre hago una digresión que la voy a, en fin, invertir 10 segundos, pero que hay que quizás recordarla, para no tampoco caer en unas confianzas excesivas en la voluntad europea acerca de la contratación pública sostenible. En realidad, la contratación pública sostenible europea no deja de ser un instrumento del mercado único. Es decir, la voluntad no es una voluntad, en fin, de regeneración social y de regeneración ambiental. Es un instrumento para garantizar un mercado único y ese bloque, el bloque económico europeo, necesita potenciar esos perfiles, porque tiene al mercado asiático que está invadiendo de productos a nivel mundial sin garantías de derechos sociales y ambientales o con quizás menos derechos sociales y ambientales en su actividad. Con lo cual, Europa, que dice, también hemos de darle un sentido comercial a esos valores. Hemos de constituir un mercado europeo que diga, ojo, nosotros compramos y vendemos con estas condiciones, con unas condiciones sociales, laborales y de respeto al medio ambiente, lo cual constituye una especie de arancel, si se me permite la palabra, un arancel ideológico respecto a esos mercados invasivos emergentes y al bloque de Estados Unidos. Por lo tanto, hay ahí una componente que nos va a servir para reinterpretar ciertas discusiones sobre los aspectos sociales y ambientales. Hay ahí un equilibrio entre mercado único, puro mercado, pura compraventa de las grandes empresas europeas y los aspectos sociales y ambientales. De hecho, en el 2010, antes de las directivas del 2014, en el 2010 ya se aprueba una comunicación de la Comisión Europea que se tituló Comunicación de la Comisión Europa 2020. En el 2010 ya esa comunicación se titulaba Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 2010, 2 años después, inmediatamente de la crisis mundial económico-financiera del 2008. Y ahí ya se decía que en esa estrategia que abría esta comunicación hay que luchar, se establece la lucha climática, la economía descarbonizada, la necesidad de la contratación pública verde, reducir el consumo de energía, invertir en la eficiencia energética de los edificios y en un reciclaje más eficaz, favorecer el tejido empresarial, especialmente las pymes,
a partir de la contratación pública innovadora. Es decir, Europa reacciona ante la crisis financiera e intensifica esa nueva estrategia o esa estrategia que estaba algo adormecida. Estamos en un contexto económico mundial en el que se había externalizado toda la fabricación europea para abaratar costes y se había lanzado a China, a Vietnam, a Corea, toda la producción, desde los medicamentos hasta los automóviles, los componentes de los automóviles, etc. Y se habla en esta comunicación del 2010 de que esta contratación pública también va a significar un uso más eficaz de los recursos públicos. Claro, dejarme hacer otra reflexión. Yo tengo ahí una dificultad respecto a entender si las declaraciones jurídicas europeas coinciden con la realidad económica y social. Y ahí hay una bipolaridad que, en fin, no es este el objeto de este seminario y nos llevaría no a un seminario, a un mes, ¿verdad? Pero vamos a hacer una declaración telegráfica. Yo creo que la actividad parlamentaria de la que sale la regulación jurídica no dirige la economía. La economía europea y la economía mundial tiene otros órganos de gobierno. Y ahora estoy haciendo una digresión que hará que la mitad del auditorio desconecte y diga, oye, yo me he equivocado de jornada. Pero en fin, entenderme, lo quiero ligar. Cuidado con las declaraciones de las directivas, porque a veces uno las lee y, bueno, cuando uno lee el diario oficial de la Unión Europea, las declaraciones del Parlamento Europeo, las comunicaciones de la Comisión Europea son todas de una excelencia jurídica, de una bondad de objetivos, de una intención benéfica, sobre todo lo social y lo ambiental, que no ve luego uno en la realidad de una forma tan directa. Y es porque lo que es la propia economía, lo que es el propio mercado único, tiene otros derroteros y a veces esa actividad jurídico-parlamentaria no logra domesticar, sino al contrario, es la actividad económica la que influye directamente en las actividades parlamentarias. Es decir, que tampoco la realidad económica tiene que coincidir con la realidad jurídica. Si no, no entenderíamos por qué estamos luchando por el derecho a la vivienda o por qué hoy Estados Unidos está intentando de regularizar todos los aspectos jurídicos sobre la economía. Ahora, en realidad, la estrategia 2020 de Europa, bueno, por el puro componente temporal ha desaparecido. Estamos en el 2024 y todo confluye hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Posteriores a las directivas del 2014, otra comunicación de la Comisión empezó a hablar de la contratación pública estratégica. La palabra estratégica comienza ya en la comunicación de la Estrategia 2020 y en la comunicación del 2017 se dice que la contratación pública puede contribuir a afrontar muchos de los principales retos de Europa, especialmente la consecución de un crecimiento sostenible y la creación de empleo. Por tanto, toda discusión jurídica que se haga en la ley de contratos no puede perder estos principios orientadores de carácter europeo. Dejadme hacer otra consideración y ya aterrizamos directamente en la ley de contratos. Otra cuestión a debatir, que tampoco es objeto de esta jornada, es si esta contratación pública sostenible, si esta opción europea de recuperación o de reversión del cambio climático y de potenciación de los derechos sociales es la correcta. En fin, yo me permito albergar alguna duda. Yo no sé si la sustitución de 1.500 millones de vehículos en el mundo por otros 1.500 millones de vehículos que no vayan en vehículo a motor, sino con baterías, para que sean vehículos eléctricos. Es decir, ya me entendéis, no sé si el capitalismo en este furor de crecimiento incontenible, con este ritmo, será capaz de revertir el cambio climático.
Y si los programas de sostenibilidad ambiental que hoy se impulsan en Europa, por cierto, con una lentitud tanto en las cumbres climáticas como en las estrategias económicas, va a tener sentido. Yo me permito albergar alguna duda, ¿eh? Ahora lo dejo también como una simple reflexión, pero no me gusta pecar de canelo y de leer y repetir lo que estamos leyendo. Yo creo que si no cambiamos de modelo económico-social, no habrá sostenibilidad auténtica. Los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU son tal mínimo común denominador que a veces son una vulgaridad exquisita. Y hace falta una mayor radicalidad en el cambio de modelo. Es imposible que este capitalismo, si no reduce su furor, si no cambia el sistema, podamos realmente aspirar a una sostenibilidad. Bueno, ya está, Paco, no déjate de estos rollos generales, por favor, que esto ya haremos otras jornadas y ahí te puedes lucir si te invitan. Y habla de contratación española y ya vale. Bueno, voy a hacer una última reflexión rapidita. Recordad que las directivas comunitarias de contratación no incluyen las medidas sociales y ambientales. Lo reconocen, lo declaran las propias directivas. Fijaros lo que dice un considerando de la directiva 2014-24. Sin embargo, lo voy a leer un poquito, pero es para expresar esta idea. Ante las grandes diferencias existentes entre los distintos sectores y mercados, no sería apropiado imponer a la contratación unos requisitos medioambientales, sociales y de innovación de carácter general y obligatorio. No lo voy a hacer en la directiva. Por lo tanto, dice y continúa, el legislador de la Unión ya ha establecido unos requisitos de contratación obligatorios para la obtención de objetivos específicos en los sectores concretos, y empieza a mencionarlos, los vehículos de transporte por carretera, en la Directiva 2009, los equipos ofimáticos en el Reglamento 106-2008. Por lo tanto, dice, la definición de métodos comunes para el cálculo de los costes de ciclo de vida también se regularán sectorialmente. Dice, y aquí viene la última reflexión, parece oportuno, por tanto, continuar en esta línea y dejar que sea la legislación sectorial específica la que fije objetivos obligatorios. Conclusión, en la directiva no voy a encontrar las regulaciones sociales y ambientales. Segunda conclusión, ya no es suficiente el gestor de un expediente de contratación que tenía las habilidades y los trucos de los plazos, los órganos intervinientes, los procesos. Ahora necesitamos un conocimiento normativo, sectorial, social y ambiental que no lo encontramos en el mundo de la contratación. Y eso abre una aluvión de normas que hay que conocer y que no la puede conocer una única persona. Es decir, que eso comporta, y con eso no critico, sino que me felicito, órganos multidisciplinares, donde especialistas en normas que no están en las de contratación pública, sino que son externas, complementarias de la mano de la contratación pública, tienen que aportar. Con lo cual, se acabaron los órganos unipersonales de gestión de la contratación. Desde el promotor del contrato hasta la mesa de contratación, hasta la regulación de los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, porque el conjunto de normas concurrentes requiere el conjunto de especialistas en esas diferentes normas. Claro, yo ya me encuentro como un analfabeto en este sector. Yo siempre me he considerado el brujo de la contratación pública, porque me sabía los plazos, los términos de la ley de contratos, los trucos, las interpretaciones sistemáticas, pero es que ahora yo tengo que saber que el artículo 31 de la Ley 7/2021 del Cambio Climático y Transición Energética le dice a la Administración General del Estado que en las licitaciones de redacción de proyectos de contrato de obra o de concesión de obra ha de incluir los siguientes criterios de adjudicación. Me está diciendo criterios de adjudicación de contratación pública en una ley del cambio climático.
Luego yo ya no soy tan brujo porque mi ley de contratos queda minimizada. Y dice, ahí tengo que pedir, le está diciendo esa ley a la Administración General del Estado, los requisitos de máxima calificación energética de las edificaciones que se liciten. Eso sería un criterio de adjudicación. El ahorro y eficiencia energética que propicien un alto nivel de aislamiento térmico. El uso de materiales de construcción sostenibles teniendo en cuenta su vida útil. Medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Medidas de adaptación al cambio climático. Minimización. Vale, Paco, no te pongas, ya no sigo más. Estaréis conmigo que la explosión normativa, la ampliación de intervención de normas en el ámbito de la contratación pública se hace importante. La Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Tiene un título quinto y no es la ley de contratos, es una ley de medidas frente al cambio climático, que se titula ese título 5, Contratación Pública y Presupuestos, y que incluye diferentes medidas en ese ámbito. O el artículo 33 en Aragón de la Ley de Contratación Pública, donde habla de la huella ambiental y establece diferentes regulaciones. Es decir, creo que con eso dejo situado el tema. Ojo, las directivas ni la ley española contienen las propias regulaciones que nos pueden ofrecer las diferentes incorporaciones. Eso me permite otra pequeña, en el informe de este año de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, la OIRESCON, incluye ya en ese informe, que es un informe sobre la contratación estratégica, un repertorio normativo. Es sencillito, pero es decir, ahora, ¿dónde están todas las normas sociales y ambientales que nuestros técnicos en contratación pública, en función de lo que contratan, deben conocer? Bueno, ese es otro reto. Bueno, váyase usted a, por ejemplo, los códigos electrónicos del BOE de normativa son de una excelente utilidad. Yo no sé si los usáis con habitualidad, pero al margen de los diferentes repertorios jurídicos que hay en las diferentes comunidades autónomas. Bueno, y ahora pues busca el reglamento sobre diseño ecológico del 2025, busca la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, el plan de acción para la economía circular del 2020, las regulaciones sobre productos textiles, pilas y baterías, eficiencia energética de edificios. Bueno, con todo este contexto llega el 2017 y el Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Contratos. Dejarme hacer otra consideración breve, espero que breve, que se me está yendo tiempo. La Ley de Contratos del sector público, además, tiene otra peculiaridad. Transpone las directivas, pero no lo hace la abogacía del Estado. Las leyes de contratos desde 1995, que fue la primera, han sido realmente evacuadas en términos jurídicos desde el Ministerio de Hacienda y con trámites parlamentarios brevísimos y con pequeños retoques. La fabricación, el nacimiento de la Ley de Contratos del sector público se realiza en unas condiciones parlamentarias muy curiosas. Es un momento en el que ya no hay bipartidismo, el Partido Popular está en minoría, el Partido Popular, que es el que gobierna, presenta el proyecto de ley que quiere ser el texto refundido del 2011 con una incorporación copia y pega de las directivas del 2014 y, sin embargo, se rompe ese proyecto y entran 1000 enmiendas de todos los grupos parlamentarios, enmiendas de los grupos parlamentarios que son portadoras de enmiendas que presenta el tercer sector social, que presentan colegios profesionales, lo que lleva a una explosión ideológica, a una contribución directamente política de parlamentarismo democrático en una ley que hasta ahora era una pura burocracia normativa. Y eso ha impactado mucho en el contenido de la ley.
Yo no voy ahora a resumir todos los artículos de contenido social y ambiental en la ley, pero porque estoy entre compañeros del gremio de la contratación y eso ya sería un poco excesivamente aburrido. Pero hay que reconocer que artículos como el 145 referido a criterios de adjudicación o el 202 referido a condiciones de ejecución son espectaculares, porque el catálogo de ejemplos que da la propia ley, no el reglamento o el intérprete en una comunicación, no, la propia ley ejemplifica todas las posibles posibilidades de criterios de adjudicación, es enorme y es espectacular. ¿Qué ocurre con la entrada en vigor de la ley de contratos? Bueno, que se pone en evidencia que no hay coordinación ni colaboración entre las administraciones públicas. El esfuerzo que se ha hecho por parte de todos los gestores administrativos y por parte de todas las administraciones públicas en trasladar la ley a la realidad práctica ha sido extraordinario, pero ha tenido una atomización y una sobrecarga de esfuerzos que han sido muy extenuantes. Realmente se ha puesto en tensión toda la administración destinada a la contratación pública con una gran precariedad de medios. ¿Cuál ha sido el resultado? Espectacular, espectacular. El cambio estético de paisaje de la contratación pública española ha sido espectacular. Es decir, los pliegos contienen ahora con una gran generalidad cláusulas que buscan la vinculación del objeto del contrato con la incorporación de políticas públicas, sociales y ambientales. Se ha asumido la idea de que el contrato público no es ya solamente la adquisición de una obra, un servicio o un suministro, sino que también puede implementar políticas públicas, sociales y ambientales. El concepto de compra pública estratégica se ha asumido. Lo que pasa es que se ha asumido con dificultades, se ha asumido con precariedad de medios humanos, se ha asumido sin colaboración interadministrativa y a veces se ha asumido apretando los dientes, es decir, no sin un entusiasmo, sino con un cumplimiento militar jerárquico de lo que es una norma legal que obliga a su cumplimiento. Bien, entonces vamos ahora, yo he insistido en que es espectacular ese esfuerzo que se ha hecho desde la contratación pública, pero hemos de mirar introspectivamente cómo estamos y qué a cuestiones haría falta superar. La primera cuestión que hay que recordar es que la contratación pública sostenible no es trasladar a los pliegos el cumplimiento de las normas vigentes. No, eso no sería contratación pública sostenible. No se trata de que los convenios se cumplan, eso es una obviedad. Los convenios colectivos laborales son leyes entre las partes. Los convenios sectoriales se han de cumplir. Entonces, poner como condición de ejecución de un contrato de tipo social que se cumplan los convenios es, en fin, es un truco, es un auténtico truco. O decir que, bueno, pues no. La contratación pública sostenible lo que pretende es que las normas jurídicas que son abiertas, la mayoría de ellas, que no tienen concreciones, que se tienen que dinamizar por el actor que las implementa, se lleven a término cada vez más y con cada vez más extensión. Es decir, no es el estricto cumplimiento normativo, es ampliar las fronteras de las regulaciones jurídicas. Para eso, ¿qué se exige? Y ahora empieza mi relación de cuestiones a mejorar. Primero, la implicación de los poderes públicos. La contratación pública sostenible no podrá avanzar en España si no hay una dirección política firme, consciente y valiente en que eso se llegue a término. Qué bonito, Paco, te ha quedado. Pero ¿se está haciendo? No se está haciendo. En España yo creo que la corrupción atenaza. La corrupción es un iceberg del cual vemos la punta y de pronto salta un escándalo sobre un contrato menor en no sé qué comunidad autónoma y no sé qué político contrató para que un amigo, pero eso es la punta del iceberg. Debajo tiene que haber más.
Y a veces hay hasta empleados públicos, y puede haber hasta interventores, y hasta asesores jurídicos, y hasta mesas de contratación, y hasta órganos de contratación. Yo no estoy diciendo que sea un fenómeno muy extendido, pero sí que unas cuantas gotas dan un color al océano. El océano de la contratación pública es honesto, pero requiere que haya un impulso político para que todo ese conjunto, ese reto, es un enorme reto. Pensar que nosotros vivimos con una práctica y una cultura de contratación administrativa que se crea en la Ley de Bases del Estado del 65. Un funcionario del año 1965, la parte de la Ley de Contratos que no tenga ahora estas reflexiones sociales y ambientales, la reconocería como la suya. Lo único que vería raro es ahora un funcionario de los años 70, es por qué nos preocupamos tanto por los aspectos sociales y ambientales. Yo recuerdo que antes tenía una cláusula, nos diría ese funcionario, que decía: el contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y en la normativa vigente. Y con eso se despachaba la cuestión. Ahora no, ahora hacemos un control, establecemos unas medidas concretas. Por tanto, la implicación de los poderes públicos es importantísima. ¿Qué nota le das, Paco, a esa cuestión? Un 3 sobre 10. No hay en el Ministerio de Hacienda, no hay en la Administración General del Estado, no hay en el conjunto de administraciones públicas ni colaboración interadministrativa ni impulso de los poderes públicos. Bueno, Paco, continuamos. ¿Qué otra cosa se requiere? Se requiere una gran organización administrativa. La compra pública sostenible requiere una gobernanza muy bien articulada, que conectada con el poder político impulse ese gran reto. ¿Qué era ese reto? Transformar una administración referida a la contratación administrativa, todavía con la cultura de 1965, a un reto europeo. Que la contratación administrativa, que mueve el 15% del Producto Interior Bruto, también conecte a los aspectos sociales y ambientales. Y es porque, vamos a ligar un aspecto que decía antes, el único momento en que el poder político puede influir en la economía es en la contratación pública, porque ahí la administración es compradora. Es un momento de intersección, es un cruce de caminos. Es la compra pública la que hace intervención en la economía, pero no una intervención administrativa general de la economía, sino que soy un comprador y ahí sí que os puedo a las empresas obligar, educar, ser tractor para que apliquéis políticas sociales y ambientales. Por tanto, ¿cuál es la gobernanza que hoy hay? Está la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, la UIRESCON. La UIRESCON es un organismo que podría ser y no es. Es una oficina que debería establecer propuestas de regulación, trasladarlas al gobierno, trasladarlas al Parlamento. Y hoy no es más que un gabinete estadístico. Un gran gabinete estadístico hace informes sesudos sobre lo que es un gran fotógrafo de la realidad, la UIRESCON. Pero no necesitamos solamente topógrafos y fotógrafos, necesitamos proyectistas de futuro y dinamizadores del cambio. Y eso no lo tenemos en la UIRESCON. Y sobre todo, no hay colaboración interadministrativa. Estamos viviendo un momento de crisis institucional y realmente eso es muy difícil. Pero la Administración General del Estado no se habla con las comunidades autónomas en el ámbito de la contratación pública. Y nos falta transparencia. La gobernanza de la contratación pública en España no tiene transparencia. ¿Tiene medios? Seguramente no. ¿Tiene voluntad? Seguramente no ha entendido su papel. ¿Quién quiere más? Las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas quieren más, están dispuestas a colaborar más que la propia Administración General del Estado. Por tanto, Paco, ¿qué nota le das a la gobernanza de la contratación pública española? Un 3,5. ¿Qué nuevo reto tenemos? Los datos. Los datos de la contratación pública española. Es importantísimo. Europa está impulsando una estrategia de creación de datos de la contratación pública europea y piensa poner en conexión todas las plataformas de contratación pública de todos los países. En España tenemos a las plataformas con una
seriedad, rigor y certeza de los datos muy baja. Y ahí tenemos que estar todos implicados. No puede ser que uno se confunda al poner el CPV del contrato. No puede ser que uno le dé lo mismo poner procedimiento abierto que restringido. No es lo mismo poner en el valor estimado 0 euros que 1,5 millones de euros. Uno cuando va a buscar datos en las plataformas, el grado de error en el resultado estadístico es espectacular. Hay una comunicación de marzo del 2023 de la Comisión Europea que se titula Un espacio de datos para mejorar el gasto público, en donde se articulan esos objetivos. Y la OIDESCON está trabajando en pulir los datos de la contratación pública. Los datos son ahora fundamentales para la contratación pública sostenible. No creáis que me he salido de marco. La transformación entre tertulianos ideólogos y rigurosos practicantes de la contratación pública sostenible se basa en los datos. Es decir, aquí yo leo memorias sobre la contratación pública sostenible y ambiental de comunidades autónomas que son un ejercicio de narcisismo intolerable o son una propaganda política subliminal. Pero, bueno, el 70% de los contratos de esta comunidad autónoma contienen cláusulas sociales y ambientales. Bueno, eso es un titular de prensa. Pero la realidad, ¿qué hay allí? Exactamente, ¿qué hay? ¿Qué cláusulas sociales hay en esos pliegos? ¿Cómo evitar que la cláusula social y ambiental sea una cláusula de estilo y realmente sea un instrumento de modificación de la actividad económica relacionada con la contratación pública? Por tanto, Paco, ¿qué nota le das a los datos hoy en la contratación pública española? Un 3 sobre 10. La profesionalización es muy importante. Los agentes que operan en el campo de la contratación pública tienen que tener una gran preparación. Fijaros que ya no hablo del gestor de expedientes, que hasta ahora era el brujo de la ley de contratos. Ahora se trata de una profesionalización multidisciplinar y, por tanto, pero toda confluida hacia el campo de la compra pública. Hay un documento del año 2020, de 29 de julio, de la Unión Europea, el Marco Europeo de Competencias para los Profesionales de la Contratación Pública, que es un poco el esfuerzo que ha hecho la Unión Europea por establecer las competencias que deben tener los diferentes operadores con diferentes grados de intensidad. Yo creo que las universidades públicas tienen un gran papel en este aspecto. El capacitar a los órganos colegiados de la contratación pública en aportar muchos datos, muchos criterios que pueden ir al sistema de adjudicación de los contratos, al monitoreo de la ejecución de los contratos públicos. La profesionalización va de la mano entre las escuelas de administración pública del Estado y las comunidades autónomas y, por ejemplo, también con las universidades públicas. Esto se tiene que hacer. Los gestores, los operadores administrativos de la contratación pública tienen que estar certificados en capacitación profesional especializada en el campo de la contratación pública. ¿Qué nota le damos a esto en España? Un 4. Se están haciendo esfuerzos, se están haciendo proyecciones, todavía no se están materializando. Otro aspecto, la contratación electrónica. La contratación electrónica es un enorme déficit de la regulación jurídica de la ley de contratos del sector público. No se enteraron. Entró esa ley con un proyecto del Partido Popular, que era el texto refundido del 2011. 2011 no hablaba de contratación electrónica y en el 2017 sigue sin hablarse de contratación electrónica. Quedó arrinconada en la disposición adicional 17, 16 y 17 y en el 347 de la ley al regular la plataforma, pero si hay un motivo para entrar a comenzar a estudiar una nueva ley, y los hay muchos, uno es la regulación necesaria, extensa, realmente modificadora de procedimientos, modificadora de procesos sobre la contratación pública electrónica.
Se ha hecho una gran tarea, hay un gran esfuerzo, hay plataformas ya con una gran capacidad operativa en España, pero nos falta la regulación jurídica, la modificación de procedimientos, la reducción de trámites, una visión. No hemos pasado, como se ha dicho en muchas jornadas en estos años, hemos pasado de la contratación en papel a la contratación en papel por medios electrónicos. Es decir, el documento que antes era firmado por el interventor, pues ahora tiene una firma electrónica. Pero toda la lógica del procedimiento no ha recogido los medios electrónicos. Hay que repensar procesos, trámites, plazos. Hay que repensar, es fundamental, porque la contratación electrónica necesita una autopista interna que es el expediente electrónico. No se trata solamente de que las ofertas se puedan hacer por medios electrónicos, que los anuncios se hagan en la plataforma. Antes que eso, o junto con eso, no puede haber órgano de contratación que no tenga un sistema interior de generación de datos, de determinación de actuaciones mediante un expediente electrónico. ¿Qué nota le damos a este aspecto de la contratación electrónica? Otro 4. No llegamos ni de lejos a lo que podría haber sido 7 años después de la ley del 2017, una realmente implantación de la contratación electrónica. ¿Han asimilado el concepto de contratación pública estratégica a los órganos de control? Los tribunales de recursos administrativos que conocen los recursos especiales han adquirido una cultura jurídica que realmente asuma los retos, el cambio de paradigma que se dice, la nueva época de la contratación pública. Yo diría que están anclados en una bipolaridad paralizante. Los tribunales de recursos tienen miedo a no salirse de los principios europeos del mercado, un mercado europeo que, por cierto, no existe. No existe. No hay participación de empresas de Alemania en España. Eso es un absurdo. El capital no es tonto. El capital dice, para operar es mejor. El capital no tiene fronteras, el capital no tiene territorio. No existe realmente ese capital alemán, esa empresa alemana. Las empresas constituyen filiales en los territorios donde se va a ejecutar el contrato. Con lo cual, cierto principio de igualdad de trato de las empresas a nivel europeo es inexistente. Pero ese principio del mercado, de no llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por contravenir medidas sociales y ambientales, la igualdad de trato entre todas las empresas en el contexto del mercado único, paraliza la benevolencia, la actitud comprensiva de ciertas medidas sociales y ambientales. ¿Qué estás diciendo, Paco? Os voy a decir lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que los tribunales de recursos deberían realmente modificar su criterio jurídico interpretativo en muchas ocasiones respecto a la inclusión de cláusulas sociales y ambientales por los gestores. El esfuerzo que se está haciendo con una gran precariedad de medios en hacer contratación pública sostenible está siendo frenado en algunas ocasiones, por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que no entiende, que está educado en unos principios. La abogacía del Estado no participó en la redacción de la ley de contratos del sector público. Esto gana en intensidad, no me vais a invitar nunca más. O sea, con las expulsiones que estoy haciendo, no voy a tener amigos en España. Pero bueno, como yo ya estoy jubilado, ya no dependo de nadie. Yo creo que los tribunales administrativos de recursos, en general, han de hacer un esfuerzo por comprender que la causa del contrato y el objeto del contrato puede contener medidas sociales y ambientales. Y que yo puedo lanzar un contrato de servicios de vigilancia incorporando una medida social para valorar la oferta que sea lo que la empresa vaya a hacer para el plan de conciliación entre las personas que ejecutan el trabajo. Cuando al Tribunal Administrativo de Recursos le dices que un contrato de servicios de vigilancia en su objeto también quiere incorporar medidas de conciliación, se le cae el bolígrafo. Dice, pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué tiene que ver los servicios? Y lo dicen. Es que además no solamente lo piensan, sino que lo escriben. ¿Qué tendrá que ver
¿Qué eficiencia ha de incorporar al contrato la aplicación de un plan de conciliación de la vida personal? Pero claro, para eso hay que saber, primero, ese sector, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el sector de empresas de vigilancia de edificios? ¿Qué condiciones de trabajo tienen? ¿Qué problemáticas sociales hay? ¿Qué tipo de personas? No sé. Por lo tanto, la asimilación por los órganos de control de la contratación pública requiere también un esfuerzo por parte de los miembros de esos órganos. ¿Qué nota le damos? Un 3. Yo le doy un 3. El esfuerzo... ahí hay un tapón. Ahí hay un tapón que alguien tiene... Ahí hay un nudo gordiano que alguien lo tiene que desatar. Alguien tiene que lanzar, lo tendría que hacer la UIRESCON, a mi juicio, elaborando un documento de definición más clara de la cuestión. ¿Qué ocurre con las administraciones pequeñas? Las administraciones pequeñas están desbordadas por este modelo de contratación pública. Las administraciones pequeñas tienen que estar asistidas por las diputaciones provinciales y las organizaciones supramunicipales. Están incapacitadas, en términos generales, para la aplicación de este nuevo modelo de contratación. ¿Cuál es uno de los errores en que suelen ocurrir, en el que suelen caer los gestores en cuanto a la aplicación de las consideraciones sociales y ambientales? No saber diferenciar entre las consideraciones referidas a la estructura de la empresa y las referidas a la oferta que presentan. Los concursos públicos, ya sabéis vosotros qué os voy a decir, pero digámoslo en voz alta para concurrir todos en esa idea. Pueden haber criterios de solvencia que tengan carácter social y ambiental. Eso serían algún tipo de etiquetas, alguna experiencia en materia de contratación de servicios sociales. Pero cuando vamos a incorporar los criterios de adjudicación, las consideraciones sociales y ambientales que pedimos son referidas a las personas que ejecutan ese contrato, a la oferta concreta que se va a hacer de ejecutar en la ejecución de este contrato. Esa confusión a veces ocurre y pedimos etiquetas generales de empresa para valorar la oferta de la empresa. Eso inmediatamente los tribunales, con toda la razón, nos lo rechazarán y dirán que no es admisible ese criterio de adjudicación. Otra posible confusión entre criterio de adjudicación y condición de ejecución. Las condiciones de ejecución son obligaciones de hacer, obligaciones en la ejecución del contrato. Por lo tanto, yo creo que el mercado le puedo imponer como una condición de ejecución una condición social o ambiental. Para lograr eso, no basta con cualificarlo de condición de ejecución, es una cuestión discrecional. Hay que tener la madurez, la responsabilidad, la proporcionalidad en considerar que eso es perfectamente obligatorio, que está asumido por el mercado y que por tanto lo impongo como una condición. Yo me parece un poco bruto imponer como condición de ejecución el pago de un salario determinado. Eso, primero, no estaría asumido por todas las empresas y es una obligación excesiva que infringiría el principio de libertad de empresa. Dice el considerando 104 de la Directiva 2014, el propósito de las condiciones de ejecución de un contrato es establecer requisitos específicos en relación con dicha ejecución. Por tanto, cuando yo quiero ofrecer al mercado una especie de zanahoria, de atractivo para recibir una puntuación, cuando quiero comenzar a educar al mercado en una política determinada, lo coloco como un criterio de adjudicación. Cuando considero que esa condición social o ambiental ya es madura en el mercado y además es algo que quiero imponer y garantizar que se lleve a cabo, lo pongo como condición de ejecución. Porque si lo pongo como criterio de adjudicación, no tengo seguridad de que se vaya a llevar a término. Recibirán una puntuación, 10 puntos, pero habrá empresario que no quiera participar en esa oferta concreta, pierde los 10 puntos, pero nos gana el concurso porque en precios y en otras condiciones gana la puntuación total. Por tanto, he perdido la posibilidad de imponer esa cuestión. Por tanto, distinguir entre criterio de adjudicación y entre condición de ejecución requiere en ese órgano colegiado en el que intervienen técnicos e intervienen gestores una maduración.
La vinculación con el objeto del contrato. Esta es otra de las grandes cuestiones, parece mentira. Toda la contratación pública sostenible, regulada en las directivas y regulada en la ley de contratos, en concreto en el artículo 145, apartado 6 de la ley, nos dicen, usted puede establecer condiciones sociales y ambientales. Claro que sí, necesitamos que usted lo haga. Potencie que el mercado europeo tenga esos aspectos, pero cuidado, tienen que estar vinculadas en el objeto del contrato. Es de un perogrullo, es de una evidencia. Yo no puedo decir en una licitación de contrato de obras, el contratista va a recibir 10 puntos de valoración de sus ofertas si está dispuesto a ofrecer el 1% del precio que ofrezca destinado a la red de bibliotecas municipales de este ayuntamiento, de este municipio. Claro, decirle a un contratista de obras que destine el 1% del precio, es decir, que haga una donación benéfica para el mantenimiento o para el mantenimiento de los protocolos de violencia de género en el ayuntamiento. Eso es benéfico, es una voluntad muy, en fin, muy solidaria. Pero, oiga, eso está alejado del objeto del contrato. Eso sería el alejamiento más radical. Pero la cuestión tiene aquí una gran discusión jurídica y hoy es uno de los grandes tapones para detectar errores o que los tribunales de recursos consideran que se producen errores. Y el caso es que la regulación habilita una gran amplitud en el concepto que esté vinculado con el objeto del contrato. Fijaros, voy a leerlo, todos lo sabéis, pero a veces volverlo a leer en voz alta higieniza y refresca la memoria. El considerando 97 de la directiva dice, por otra parte, a fin de lograr una mayor integración de las consideraciones sociales y medioambientales en los procedimientos de contratación, los poderes adjudicadores deben estar autorizados a adoptar criterios de adjudicación o condiciones de ejecución en el marco de un contrato público, en cualquiera, y aquí esta es la famosa frase que se olvida, en cualquiera de los aspectos y en cualquier fase de sus ciclos de vida, desde la extracción de materias primas para el producto hasta la fase de eliminación del producto, incluidos los factores que intervengan en el proceso específico de producción, prestación o comercio de dichas obras, y incluso cuando dichos factores no formen parte de su sustancia material. Bueno, es difícil describir. Oiga, póngase a escribir, descríbame la idea, vinculación con el objeto del contrato. Y cada uno redactaríamos de una forma, es decir, en el lenguaje natural, en el lenguaje ordinario, no técnico, describir literaria jurídicamente ese concepto es difícil. Pero yo creo que no es desatinado. Nos viene a decir, oiga, usted puede establecer condiciones sociales y ambientales en todo el ciclo, desde el origen, desde la primera fase, desde la extracción de materias primas, hasta en la última fase del ciclo de vida, incluso las que no tengan materialidad. Con lo cual yo puedo hablar de comercio justo, puedo hablar de derechos humanos, puedo hablar, por supuesto, de plan de conciliación de género. Es decir, porque todo eso tiene algún factor. Lo que no puedo decir es que el contrato de obras tiene que ver con la red de bibliotecas municipales. Pero dentro del contrato de obras, yo puedo hablar de la estabilidad laboral. Váyanse a leer el artículo 145 de la Ley de Contratos o el 202, que me establece una casística enorme. Dice además en esa directiva, entre los criterios y condiciones relativos a dicho proceso de producción o prestación, puede usted poner la fabricación de productos adquiridos que no se hayan utilizado productos químicos tóxicos, máquinas eficientes desde el punto de vista energético, suministro o utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la ejecución del contrato, que el producto se trate de comercio justo, es decir, incluyendo el requisito de pagar un precio mínimo y una prima a los productores, los aspectos de entrega, embalaje, la mínima... Muy bien, dice la ley directiva, y con eso ya acabo, perdonar el rollazo que estoy metiendo. Dice, no obstante, la condición de que exista un vínculo con el objeto del contrato excluye
los criterios y condiciones relativos a la política general de responsabilidad corporativa. Es decir, los criterios y las condiciones de ejecución no tienen nada que ver con características generales de empresa. Ha de ser cuestiones vinculadas a la oferta. Dice, en consecuencia, los poderes adjudicadores no pueden estar autorizados a exigir a los licitadores que tengan establecida una determinada política de responsabilidad social o medioambiental de la empresa. En el sentido general, sino la vinculación con el objeto. Otra cuestión, la motivación. Este es la segunda cuestión, el segundo pozo en el que cae todo gestor acuciado por el calendario, aburrido por los expedientes que le quedan todavía por tramitar, mirando el que está tramitando ahora. ¿Y qué hace? Desmotiva, no escribe, no explica. No, se cree, a lo mejor, vamos a radiografiar a nuestros gestores. Algunos están ungidos por la verdad revelada y dicen, yo soy el depositario de la nueva humanidad. Y, por tanto, en las cláusulas, ¿por qué tengo que motivar que es bueno cobrar mejores salarios, que es buena la igualdad de género, que es bueno? Eso se motiva solo. Es que la mención ya hace temblar las piernas. Eso está en la Declaración de Derechos Humanos y no motiva. En su informe que promueve el contrato, no motiva el por qué introduce criterios sociales o ambientales o condiciones de ejecución. Por lo tanto, eso es un gran error, porque todo expediente benemérito y bien intencionado en el que se describen criterios, pero no se explica el por qué y qué eficiencia puede aportar, es tumbado por los tribunales, sin piedad. Sin piedad. Además son expulsados. Pero vamos, es que no se aporta ninguna estadística, es que no se justifica. Bueno, el Tribunal Administrativo Central además se recrea y dice, ¿pero por qué los mejores salarios tienen que abundar en la eficiencia del contrato? Es que no está demostrado que un trabajador que cobre más sea más aplicado en el trabajo, dependerá de cada uno de ellos. Claro, eso es el otro extremo, ¿verdad? Expulsarte de la motivación por exigir una motivación imposible. Eso ya es ideología, eso ya es negacionismo social y ambiental. Pero el esfuerzo por la motivación es importante. Fijaros, el Tribunal de Recursos de Andalucía, en la resolución 478 de 25 de octubre de este año, ha expulsado a la Universidad de Córdoba, le ha dicho, no te admito en la licitación de servicios de vigilancia un criterio de aumento de retribución del personal que estaba muy bien trabajadito, porque tú dices que lo haces para evitar la movilidad en el sector, no tanto la movilidad en el sector, sino la movilidad de los trabajadores que van a ejecutar mi contrato. Y dice el tribunal, pero no me aportas ninguna estadística de que eso sea realmente cierto. ¿Por qué tengo yo que partir de la idea de que hay una gran movilidad en el sector? Por lo tanto, yo te lo admito, ese criterio de aumento salarial no está motivado. Y la Universidad de Córdoba, pobrecita ella, estará ahora rehaciendo su licitación y redefiniendo, o habrá dicho, ¿sabes qué? A tomar por viento. Se acabó el criterio social de aumento salarial, no lo vuelvo a poner más y si alguien me dice que lo tenga que poner, que me expliquen quién me trae a mí estadísticas de los efectos en los... ¿Me entendéis? Es decir, aquí hay una trampa saducea, hay tribunales que exigen motivar lo que no necesita ser motivado y hay abandono de una mínima motivación por el gestor. Yo querría invertir la carga de la prueba. Oiga, tribunal, que sea la empresa, la asociación empresarial recurrente, la que niegue mi afirmación. Y es que hay, es decir, una actitud más proactiva hacia la contratación sostenible podría ser no decirle siempre y solo al órgano de contratación, eres tú el que tienes que motivar, sino a veces combinar equilibradamente y decir, oiga, ¿usted qué recurre? ¿Qué hay de no cierto en la discrecionalidad del órgano de contratación al intentar imponer esa cláusula social o ambiental? Por tanto, Paco, déjate de rollo, resume. Motivemos algo los expedientes y, por favor, tribunales,
tener una voluntad proactiva a favor de la contratación sostenible. Como no me va a quedar mucho tiempo, voy a saltarme cositas. El precio. El precio sigue siendo uno de los cánceres de la contratación pública española, pese a que estamos en el marco de la contratación pública sostenible. Como la ley dice que sobre todo se utilicen criterios basados en fórmulas, que sí que dice que la calidad tiene que primar sobre el precio, lo dice el artículo 145 y eso es esplendoroso. Dice la calidad en los contratos de servicios sociales, en los contratos de servicios intelectuales, el precio, es decir, la calidad tiene que ser al menos el 51% del conjunto de la ponderación. Pero como a su vez el artículo 145 dice que los criterios objetivos son preferentes, los criterios basados en fórmulas son preferentes a los criterios basados en juicio de valor, y como la gente no sabe, porque no tiene técnicos que le ayuden en cómo aplicar criterios de calidad mediante indicadores objetivos, cosa que no conocen más que los expertos técnicos, y no es fácil, tiene una tendencia a poner el precio, que es un criterio automático de fórmulas evidente, muy alto. Y porque todavía hay la cultura de que el ahorro en el gasto que supone el precio es un éxito en la gestión de la contratación pública, lo cual es un error clamoroso y es contrario a la política de contratación sostenible. Por lo tanto, hacer un llamamiento a que el precio esté en unos parámetros de licitación, de ponderación, de puntuación bajos es un éxito de la contratación sostenible, porque ya hemos establecido en el presupuesto de licitación el precio de mercado. El propio órgano de contratación ahora está obligado a estudiar los costes que tiene su contrato y hacerlo con rigor. Tiene que incluir los salarios de los trabajadores que van a ejecutar el contrato. Tiene que saber de convenios y establecer el coste afinado. Pues, luego me digo yo a mí mismo, si la ley me dice que establezca un presupuesto base de licitación, que es el que realmente costaría en el mercado, ¿por qué llamo a poner al precio 60 puntos o 65? ¿Qué quiero? Que el mercado baje ese precio que yo sé que es el precio de coste real. Es decir, que caigamos en la temeridad, en caer en bajos salarios, en subcontratación que realmente va creando en cadena peores condiciones de producción y de ejecución del contrato. La territorialidad. Ese es uno de los grandes retos, la contratación pública cercana al territorio. Ahí la territorialidad es el precipicio para, o el elemento que nos hace recordar el mercado de las grandes empresas de Centro Europa. Hay que comprar no nacional. Una de las funciones de las directivas es no comprar nacional. Hay que comprar dentro del mercado. Una empresa alemana puede vender a la española. Una empresa española se supone que puede vender a una alemana. Por tanto, la territorialidad parece que se contradice con el gran principio del mercado único. Xenia, cuando tengas que decirme que paro, paro. La territorialidad empieza a romperse en la adquisición de alimentos, en algunas actividades. Por ejemplo, el artículo 22 de la Ley 7/2021 de Cambio Climático, fijaros, me tengo que ir a la Ley del Cambio Climático, el artículo 22, en la consideración del cambio climático en la seguridad y dieta alimentarias, nos habla de los ciclos cortos de distribución. Claro, introducir como condición de ejecución en la adquisición de alimentos que el contratista garantice un ciclo corto de distribución, quiere decir que entre el lugar de producción y el lugar de consumo tiene que haber un ciclo corto de distribución. Es decir, que no vendrán de Perú o no vendrán de Israel. Es decir, que a ver, Paco, te estás liando, no me estoy liando. La territorialidad es un reto muy difícil de implementar, porque el principio de mercado único es contradictorio a comprar territorial. Sin embargo, la huella de carbono
La adquisición de alimentos con cortos procesos de distribución son entradas a acercar lo territorial dentro de la compra pública, pero hay todavía mucho terreno. ¿Cuál, Paco, sería tu ideal? Que alguien admitiera que en un contrato de obras, como criterio de adjudicación, fuera la mayor incorporación de mano de obra inscrita en la oficina de empleo de la localidad. Es decir, yo quiero empleo, pero no lo quiero en Europa. Yo soy el ayuntamiento de Perogurrio del Condado, donde tengo un paro en mi localidad y en mi comarca, y es ahí donde quiero recuperar el empleo. No lo quiero porque no me van a venir, pero en aras de que una empresa, viene todo el rollo jurídico general. La economía circular. La economía circular es otro de los grandes retos a incorporar en la contratación pública española. Pero es que eso es un reto que hay que empezar a hablar de él. Hay que empezar a hablar de él. Claro, la economía mundial no quiere economía circular. Pero seamos claros. Aquí se trata de crear una necesidad, crearla aunque no exista, hacer ver que eso que yo creo que es tu necesidad es realmente tu necesidad, comerte el coco para que esa necesidad lo acabe siendo, fabricar, vender, crear capital, fabricar, vender cada vez más rápido, cada vez con más consumo de recursos energéticos, cada vez economía circular es reaprovechar, reparar, reutilizar. Claro, como comprenderéis, la literatura jurídica europea ensalzará la economía circular, pero el fabricante de coches, de neveras, de ordenadores, de teléfonos, de textil, querrá que cada día cambie de ropa, que cada año compres un nuevo ordenador y un nuevo teléfono móvil. Por tanto, la economía circular es realmente un reto de dimensiones importantísimas. Hay muchos aspectos en la ley de contratos que necesitan un desarrollo. Los derechos humanos, los paraísos fiscales, el comercio justo, la igualdad de género. Son aspectos muy importantes, pero que, por ejemplo, los paraísos fiscales. ¿Cómo puede ser que una empresa que extrae, se escapa de la tributación en un país donde está generando la actividad y el beneficio y coloque sus beneficios en paraísos fiscales? Eso atenta a la igualdad de competencia entre empresas. Hay empresas contratistas de obras que están o no pagando impuestos o yéndose a territorios donde hay opacidad fiscal y donde hay unos niveles tributarios muy bajos. Por tanto, los paraísos. La contratación pública española y europea tendrían que blindarse ante estos factores de crisis de competencia por presencia de paraísos fiscales. Igual que el comercio justo, que acaba siendo el café de las máquinas expendedoras de café. Es mucho más que eso, podría ser mucho más que eso. Los derechos humanos. Bueno, Israel cometiendo un genocidio condenado ya por el Tribunal Penal Internacional, y yo ayer me compré unos dátiles en el supermercado que son buenísimos y carísimos. Unos dátiles, cuando le di la vuelta me di cuenta que son de Israel. Ya no los puedo comprar más aunque me encanten. Pues a nivel de contratación pública general también debería ocurrir eso. No debería comprarse botellas de agua en empresas que comercializan. En fin, todo eso necesita resoluciones jurídicas. La contratación reservada a centros especiales de trabajo y empresas de inserción social. La disposición adicional cuarta se ha quedado corta. Debería ampliar la reserva a otro tipo de entidades sociales, algunas fundaciones o algunas cooperativas. El pago directo al subcontratista. No sé si se está controlando con la intensidad que la ley establece. Nos dice que en los contratos de obras con valor superior a 5 millones de euros y con una subcontratación superior al 30%, el contratista de obra en cada certificación de obra tiene que adjuntar la certificación de que ha pagado en plazo al subcontratista. Yo no sé si el subcontratista, el órgano de contratación, lleva a cabo este control. La investigación. La investigación es la tercera pata, sostenible, ambiental e innovadora. Yo soy un crítico de la palabra innovación.
renuncio y reniego de la palabra innovación. Es una palabra capitalista. La innovación está vinculada a la empresa para vender. Yo lo que quiero es que se investigue, investigar, pero innovar, eso lo necesita la fábrica de coches, la fábrica de automóviles, y ahora hay innovación social, innovación ambiental. Todo el mundo está innovando. Bueno, yo lo que quiero es que se investigue. La innovación es un requerimiento de la economía del capital para la venta constante. Y por tanto, es más, es que si no innovo, la competencia se me come y me hundo. Para la supervivencia competitiva de la economía capitalista, la innovación es un factor vital, en el sentido etimológico de la palabra. Vital, esencial. Las administraciones públicas no tienen por qué estar innovando. ¿Qué es eso de la innovación? Las universidades públicas tienen que investigar. Del famoso I más D más I, la I de innovación se ha comido a la D y a la I de investigación. Por tanto... Francisco, perdona, nos estamos pasando un pelín. Cuando puedas, si quieres. Pues ya está, muy bien. Yo No, hombre. No. Me gusta ser muy respetuoso con los plazos. Ya está, en realidad, muy bien, te lo agradezco. Un minutito más y cerramos. Exacto, ya está. Perfecto. Entonces, las directivas están comenzando a ser analizadas en cuanto a eficacia. La Comisión Europea cada 10 años, más o menos, saca nuevas directivas. Las del 2014 empiezan a caducar y acaban de abrir el periodo, todavía no lo han abierto, el periodo de información pública de esas directivas. Pues igual la ley del 2017 habría que comenzar a someterla a revisión, es decir, abrir un libro blanco, ponerle el color que queráis, el ministerio, esto que voy a decir ahora es para cerrar elegante, pero no se lo crea nadie, no lo va a hacer nadie, lo haría yo, pero nadie más. Yo abriría ya, en este momento, se han acumulado tal cantidad de deficiencias, puntos críticos, insuficiencias y nuevas ambiciones que la ley del 2017 tiene que ser ya revisada para introducir un nuevo modelo de concesiones de obras públicas y de servicios, la regulación del contrato de colaboración público-privada, el impulso de la contratación sostenible, aclarando a aquel que todavía no lo ha entendido qué es la vinculación del objeto del contrato con el impulso de estas medidas. La contratación electrónica, en fin, ya es momento de, seguramente, con calma, en sintonía con la propia revisión de la Comisión Europea, proceder a una nueva ley con audiencia de todos los sectores empresariales. Son procesos muy lentos en donde volviéramos a poner unos cimientos sólidos para que la contratación pública sostenible se lleve a cabo. Muy bien, muchas gracias a todos.